poner ejercicio 1.0. Vamos a hacer lo que hicimos cuando empezamos a probar el while, que fue hacer un contador infinito. Y le vamos a empezar haciendo varias pruebas o varios ejemplos de ciclos. Vimos o empezamos a utilizar i, que va a ser, en este caso le llama como el contador, o el que va a ir incrementando. Entonces, vimos que el while repite un código que está dentro mientras se cumple una condición. Y vimos si le colocábamos el 1, significa que es verdadero. El 0 significa que es falso en lenguajes. Hay lenguajes de alto nivel, como Python, C Sharp y Java, que ya traen true o false, ya definidos en el lenguaje. En lenguaje C no existen los booleanos. Los booleanos son verdadero o falso, entonces se representan como 0 o 1. ¿Okay? Entonces ahí estamos definiendo un ciclo infinito. Es decir, se va a repetir siempre. Habíamos probado que nos imprimiera el valor de i. En este caso vamos a imprimir que sea el valor entero y imprimimos i. Voy a poner una coma para que salga todo junto y separado el valor. Y después de mostrar el elemento, incrementamos el valor. Habíamos visto que así podíamos incrementar en 1 el valor que tiene i. En la primera corrida, por así decirlo, que empieza a 0, pues incrementa en 1 para tener el valor de 1, se vuelve a repetir, muestra el valor, incrementa en 2 y así hasta que nosotros cancelemos la corrida porque se queda ciclado, es la palabra, ¿no? En C y C++, voy a comentar esta línea, la manera más sencilla de incrementar es utilizando el operador más. Eso por default hace lo mismo que hace anteriormente, incrementar en 1. ¿Okay? Entonces si lo probamos o lo compilamos, dejen abrir un CMD. Se llama ciclos. Ejercicio 1. Voy a correr. Vamos a ver que se queda ahí ciclado, incrementando siempre y imprimiendo el valor. Hasta que no le demos control C, termina la ejecución. Vimos también que podemos tronar un ciclo. Entonces, por ejemplo, si i ya es igual a 100, podemos romper el ciclo. Ya habíamos visto break, pero no switch. Aquí el break lo que hace dentro de un while o de cualquier ciclo que vayamos a ver, sale del ciclo automáticamente, ¿no? Entonces si lo vuelvo a compilar y lo vuelvo a correr, pues únicamente me va a mostrar del 0 al 99, es decir, se repitió 100 veces. Entonces nuestro contador comenzó en 0 y al momento que llega a 100, previamente de que incrementara llegó al 99 y en el 99. Entonces cuando llegó hasta 100 este break lo que hace es salir del ciclo y continuar con el flujo que está después del while. ¿Qué hay después del while? Pues no hay nada, básicamente. ¿Dudas, preguntas con este? ¿Por qué dos iguales? Acuérdate que un igual es una asignación para asignarle un valor a una variable. El doble igual es la comparación. Si dos valores o dos variables son iguales. Entonces aquí lo que estamos haciendo es comparando. El valor de i es igual a 100. Si se cumple, si es verdadero, hace el break. Entonces, esta es una comparación de dos valores y es la asignación. Entonces, teniendo esto, vamos a empezar a hacer menús repetitivos. Ya hemos hecho menú con varias opciones, elegimos una opción, entra a ejecutar la opción y termina el programa. Ahora lo que vamos a hacer es dentro del while meter ese menú de opciones para elegir diferentes opciones hasta que nosotros elijamos la opción de salir. Lo que vamos a hacer es va a romper el ciclo para que ya no se esté repitiendo el menú.
¿Ok? Voy a eliminar todo lo que está dentro del while, porque ya sabemos que ese while es repetitivo y lo podemos romper o salir del while con el break. Entonces vamos a tener una opción que lo que va a hacer es salir de ese break para que no se repita. Una duda, ¿por qué se le pone el 1 entre paréntesis? El 1 significa es verdadero. Si le ponemos 0 es falso. Entonces lo que va dentro del while es una condición. Todavía no vemos, si vimos creo que la última clase, una condición dentro, pues ahorita que veamos otros ciclos vamos a ver que ahí va una condición, es como si fuera un if. ¿Te acuerdas que dentro del if hay una condición a validar? Entonces vamos creando un menú para verificar, no verificar, sino crear, empezar a crear esos menús repetitivos. Y vamos a empezar creando un menú con funciones que ya hemos hecho o algoritmos que ya hemos hecho. Vamos a sumar dos números. Sumar dos números, área del triángulo y pesos a dólares, una conversión. Y vamos a agregar la opción 0, que va a ser la de salir. Entonces, si uno escribe 0, debería de hacer un break para terminar la ejecución del while. Entonces leemos el valor, de hecho necesitamos una variable, voy a utilizar esta de OP, que nos sirva de opción, y leemos la opción, esa variable, scanner. Y vamos a poner aquí la condición. Si OP es igual a 0, quiere decir que el usuario eligió la opción de salir. Pues lo que vamos a hacer es romper el ciclo y podemos mostrarle un mensaje antes, no sé, de bye, ¿no? O adiós. Si no es 0, vamos a entrar a validar nuestras condiciones como un switch. Si recuerden, hicimos un menú con switch, en donde de acuerdo al valor de la opción que hemos capturado de OP, vamos a hacer casos. Caso 1, caso 2, caso 3 y el caso default. El default es cuando no se haya elegido ninguna opción del 1 al 3, que es una opción que no tenemos en el menú y que no existe. Entonces, caso 1. El caso 1 es sumar dos números. Entonces, hay que definir esas variables que no hemos definido. Entonces, vamos a definir X y una R para el resultado. Luego, el área del triángulo. Estas las podemos definir flotantes. Base, altura y donde vamos a guardar el resultado, el área. Y luego pesos a dólares. Pesos, los que vamos a capturar, y dólares, que es la salida después de la conversión.
Voy a separar un poco esto como para dejar que el menú es esta parte, lo que muestra lo que se captura y validamos ya las opciones posteriormente. Si es 0, terminamos el while, mostramos un mensaje y si no, hay que validar la opción. Caso 1, sumar dos números. Entonces, printf, poner x dos puntos y capturamos. Lo mismo, podemos copiar esas dos líneas, pegarlas y cambiarlas para que sean y. Pedir y guardar en y. Nuestras entradas, luego la operación, nuestra variable resultado es sumar x más y. Imprimir, la suma es lo que tiene el resultado. Y como ya no vamos a hacer más, le ponemos un break. Al terminar cada caso va un break. Acuérdense de esa parte. Ya hemos visto dos veces el break. El break para terminar un caso y el break para salir de un ciclo o de un while o de alguna repetitiva. Después de ese break, tiene que venir otro caso, que es el caso 2, para implementar la opción 2, que es calcular el área del triángulo. Entonces pueden irle dando ustedes ahí, si ya saben calcular el área del triángulo, pues hay que pedir la base, la altura, realizar la operación y mostrar el resultado. Voy a continuar haciendo el cálculo del área del triángulo. Printf, pedimos la base, la leemos, es un flotante por %f, capturamos la base y me faltaron los puntos y coma. Altura, están nuestras entradas, base y altura, y realizar la operación, calcular el área, ¿no? El área es igual a base por la altura sobre 2. La mostramos. Imprimimos ese flotante con 2 decimales. Ya que terminamos el break, ya que terminamos de implementar el caso 2. Veas.
dudas o preguntas hasta aquí. Esto ya lo hemos hecho varias veces, nomás para validar ahorita que se repita nuestro menú. Caso 3 es la conversión de pesos a dólares. Entonces necesitamos capturar los pesos y realizar la conversión a dólares. Nos pongamos que cuesta 18.50 un dólar o 18 pesos un dólar, entonces hay que realizar la conversión. Será pesos 18.5 lo voy a poner. Imprimimos. Vamos a ponerle por ciento F. Tantos pesos son otro por ciento F, tantos dólares. Entonces necesitamos mostrar dos variables, la de los pesos y la de los dólares. Y terminamos con un break. Y como ya no tenemos más opciones, al menos hasta este momento, ponemos una de default, donde vamos a imprimir. La opción no existe. Y como el default siempre casi está hasta el final del switch, no hay necesidad de ponerle el break. Lo voy a compilar para ver si no hay un error ahí. Es el ejercicio 1. Lo voy a ejecutar. Y ahí están mis opciones, ¿no? Voy a probar cada una de ellas, sumar los números, 4 y 5. Me muestra el resultado y se regresa de nuevo a mostrarme el menú. Porque regresa otra vez a hacer el while. El while, acuérdense que se queda ciclado, por así decirlo. La idea para repetir de nuevo el menú y probar otra opción. O sea, la base que sea 10, la altura 20. Aquí está el área, ¿no? Por último, probar de pesos a dólares. O sea, tengo 50 pesos. 50 pesos son 2.70 dólares. Aquí podría faltarnos ponerle el punto 2. Si yo quisiera probar de nuevo el convertidor, o sea, tengo 20 pesos, son 1.08 dólares. Hasta aquí no le de salir. Al leer el 0, va a terminar la ejecución, que es esta condición. Nos imprime el adiós y el break lo que hace es romper el ciclo que tenemos acá. Okay, pruébenlo. Okay.
Una duda o pregunta, no para pasar a hacer un ejercicio un poco más complejo. ¿Recuerdan que vimos los arreglos, que no los vimos tan a profundidad, pero vimos arreglos para guardar nuestro nombre alguna vez, que es una cadena de caracteres? Bueno, en un carácter que solamente es una letra, un valor, un dígito o cualquier cosa que tecleemos desde el teclado. Un conjunto de caracteres que se le conoce como cadena, creamos un arreglo en C. Lo que vamos a hacer ahorita es crear un arreglo de valores numéricos con la idea de capturar como si fueran calificaciones, guardarlas en ese arreglo y posteriormente calcular el promedio de ese arreglo y hacer como una operación un poco más compleja matemática para calcular el promedio. Sabemos que el promedio es calcular las n calificaciones, sumarlas y dividirlas sobre esa cantidad de calificaciones para obtener el promedio. Entonces, imaginen que tenemos 10 calificaciones. No, o sea, podremos definir las 10 variables para capturar las 10 calificaciones, pero si tuviéramos más calificaciones o las calificaciones fueran variadas, pues estaríamos ahí definiendo variables demasiado grandes, por así decirlo, o muy pequeñas. Entonces, ese arreglo nos va a servir para guardar n cantidad de calificaciones. Supongamos que el máximo son 10. Entonces podríamos pedir al usuario cuántas calificaciones quieres capturar. Imagínense que si no quiero capturar 3 nada más. Entonces iteramos, repetimos 3 veces para pedirle 3 veces las calificaciones. Entonces si el usuario escribe más de 10, pues nuestro arreglo será como nuestro buffer, ya no tiene esa capacidad. Entonces vamos creando un nuevo archivo y vamos haciendo esas pequeñas pruebas, creando nuestro arreglo, irle pidiendo al usuario cuántas calificaciones quiere capturar. Entonces ejercicio 2.c, creamos nuestra plantilla. Profe, Sí, ¿cuándo tenemos que subir el proyecto? ¿O qué tenemos que hacer? ¿para qué? El proyecto. Yo al final del clase del semestre les digo qué es. Ok. Y creemos un arreglo de flotantes.
que sea calificaciones de tamaño 10. Comúnmente se le conoce como arreglo, lista para guardar elementos. Y es como si tuviéramos 10 variables, pero lo que pasa realmente en memoria, que mejor que les había dicho, es como si fuera una fila en Excel, que tiene 10 celdas para guardar 10 valores, en este caso flotantes. ¿Okay? Y vamos a crear un contador de posiciones, que le vamos a llamar I, comúnmente se le conoce como I por índice, index, para indexar cada posición de nuestro arreglo. Los arreglos comienzan en la posición 0, por eso es que defino I en valor 0. ¿Ok? Y vamos a crear un while. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos, pudiéramos poner 10 nombres, profe. En este caso, no tanto así, más bien 10 caracteres, porque si quisiéramos 10 nombres, tendríamos que hacer una matriz. Es decir, quiero 10 nombres y que cada nombre como máximo tenga 50 caracteres. En C es más complicado crear este tipo de cosas. En lenguajes de alto nivel ya viene el tipo dato string, donde podemos ya capturar pues un conjunto de caracteres. ¿Va? Entonces, como dice su compañero, para hacer eso tendríamos que hacer una matriz, pero en este curso ni siquiera tendríamos que ver los arreglos, ¿no? Pero para hacer como más atractivos los whiles, funcionan mejor, para mí se entienden mejor utilizando los arreglos, ¿okay? Porque son cuestiones repetitivas, ¿no? Entonces vamos a crear un while que itere mientras sea menor que 3. Es decir, se va a repetir únicamente 3 veces. Es decir, podamos pedir 3 calificaciones nada más. Y voy a crear otro flotante que me va a servir para capturar una calificación. Solamente una. Y esa calificación la vamos a ir guardando en cada posición de mi arreglo o de mi lista de calificaciones. ¿Okay? Mi buffer o mi lista tiene de capacidad 10, pero por ahora únicamente vamos a pedir hasta 3 para probar, ¿va? Entonces, dentro del while, que se va a repetir 3 veces, vamos a pedirle al usuario una calificación. Mostramos el mensaje y capturamos como tipo flotante una calificación. Entonces, le voy a poner acá como un poco el dibujo. Tenemos nuestro arreglo que les comento que es como una celda, más bien una fila en Excel que tiene varias celdas. En este caso, este arreglo es de tamaño 5, para no dibujar las 10 posiciones. Empiezo desde la posición 0. Nuestra I, que nos va a servir para ir contando las veces que voy a pedir la calificación, y también me va a servir para indexar en qué posición del arreglo o de la fila voy a agregar. En la primera corrida que pedimos la calificación, el usuario, pongámosle que escriba 100. ¿Qué valor tiene I? Tiene el valor de 0. Entonces, en la posición 0 vamos a copiar ese valor 100. Una vez copiado, esta posición ya tiene un valor. ¿Qué vamos a tener que hacer? Incrementar nuestro contador de índice o de posiciones para que pase la siguiente posición, que sería nuestro siguiente disponible. Le volvemos a pedir, como el que escribe 80, metemos ese 80, la posición, el valor que tiene ahí, que es 1, y volvemos a incrementar aquí. Tiene 2, que es la siguiente posición. El usuario ingresa 70, metemos el 70 y vale 3. Entonces, I, que vale 3, es menor que el 3 que tenemos aquí. Pues ya no, porque ya llegó a su límite. Ya tenemos 3 posiciones capturadas. Lo que vamos a hacer para validar que existan es, con otro while, iterar, pero sacar la información que hay en el arreglo. Entonces, sacamos la información, ya podemos ir sumando cada uno
para ir calculando el promedio. ¿Okay? Entonces, ya tenemos la captura. Entonces, en nuestra lista o arreglo de calificaciones, en la posición I, vamos a meter esa calificación que previamente capturamos y que nos dio el usuario, que es meterla en esa celda. Una vez copiado, esta asignación lo que hace es copiar el valor de la calificación a esa posición del arreglo, en la posición 0, en la primera corrida. Lo que vamos a hacer es incrementar I, para que cuando entre otra vez al while, I vale 1 y se copie a la posición 1 del arreglo. Entonces, como ir saltando a la siguiente posición y ir guardando el elemento. ¿Va? Lo voy a compilar o compílenlo para que vean que se repite 3 veces. Nos pide 3 veces los datos y ahorita hacemos otro while para sacar la información. Entonces, a ver, compilar. El ejercicio 2. Esta calificación 1, 100, la siguiente, no sé, 80, y después 70. Se repitió 3 veces, ¿no? Podríamos ponerle en el mensaje que nos imprima qué posición de la calificación. Es decir, que nos imprima calificación 0, calificación 1, calificación 2. Entonces, si lo vuelvo a compilar y a correr, corre el otro. Calificación 0, no, 100. Calificación 1, no sé, 90. Calificación 2, 80. Si queremos que nos muestre en vez de que 0, que sea 1, 2, 3, pues a este i le ponemos ahí un más 1. Para que el valor que tiene, al mostrarlo, le muestre más 1. Entonces, calificación 1, ¿no? Calificación 2, 80. Calificación 3, 90. Entonces, acuérdense siempre, los arreglos, casi la mayoría de los lenguajes están en 0. ¿Okay? En MATLAB, si algún día utilizan MATLAB, que es un software como para hacer simulaciones y cuestiones más científicas, los arreglos comienzan en 1. ¿Okay? Entonces, son lenguajes un poco ahí que tienen sus propias características, ¿no? Pero la gran mayoría de los lenguajes, todos los arreglos o las listas siempre comienzan con la posición 0. ¿No? Vamos ahora haciendo el while que saque los datos. Entonces otro while idéntico al anterior, es decir, que se repita hasta 3. Y necesitamos resetear nuestro contador porque i se quedó con el valor de 3. Entonces antes del while seteamos el valor de i a 0 para empezar otra vez a contar desde la posición 0. Y igual a 0. Entonces aquí es, no sé, resetear a 0. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a obtener una calificación de nuestra lista de calificaciones en la posición I. En la primera iteración o en la primera parte que entra el while, va a obtener la calificación que está en la posición que vale I, que es la 0. Después de leerla, que ya la capturamos, la podemos mostrar. Es un %F. Imprimimos la calificación. Y lo que vamos a hacer es incrementar el valor de I. Para que cuando vuelva a entrar otra vez el while, que ya vale 1, acceda a la siguiente posición. Y así consecutivamente hasta que llegue al tope.
Pruébenlo, lo voy a compilar de nuevo. Me va a pedir las 3 calificaciones. Y después entra el otro while, donde me imprime lo que está guardado realmente en el arreglo. Si observan, pues es lo mismo que está ahí. Nada más aparece con los decimales porque al momento de ponerle el formato es lo que hace el printf, agregar esos decimales, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Entonces, si ya podemos sacar las calificaciones que se capturaron previamente, pues las podemos ir sumando para el final, fuera del ciclo, ya que sumamos las 3, poderlas dividir sobre 3 e imprimir calcular el promedio o la media. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un acumulador. El acumulador es el que va pues, acumulando datos. En este caso, lo que vamos a ir sumando de las calificaciones. Ya vimos que tenemos un contador, que en este caso es sí, que nos sirve para ir contando de uno en uno. El acumulador no es como el incremento, que incrementa como linealmente en un valor. El acumulador suma, multiplica o divide diferentes valores. ¿Okay? Entonces, vamos a definir ese acumulador y lo vamos a inicializar en 0. Y creamos de una vez nuestra variable resultante, por así decirlo, para hacer el promedio. El promedio no lo inicializamos en nada porque ese va a ser asignado o calculado. El acumulador sí necesita comenzar en 0 porque es el que va a sumar un elemento o un valor. En C y en muchos lenguajes, cuando definimos una variable, al momento que se carga en memoria, la memoria puede que tenga, le llamamos basura, un valor que nosotros no deseamos. Entonces, por eso lo seteamos aquí en 0 para que siempre empiece en 0 y empezar a sumar datos. ¿Ah? Entonces, ya tenemos definido nuestro acumulador, donde empezamos a sacar nuestras calificaciones. Vamos a hacer lo siguiente. El acumulador va a ser igual a lo que ya tienes acumulado, más la calificación que previamente sacaste. En la primera corrida, el acumulador vale 0, pero va a sumar la calificación que sacamos, que en este caso fue 100. Entonces el acumulador ya tiene 100, se vuelve a meter al ciclo. El acumulador es igual a lo que ya tiene, que son 100, más los siguientes, que son 80. Entonces así va sumando lo anterior que ya tiene. Al final, es decir, fuera del while, el promedio va a ser igual a lo que se acumuló, que es la suma, sobre 3, porque capturamos 3 calificaciones. Y ya imprimimos el promedio, es igual, %F Si me sale un guión, ya ve todo su... sí, es el 15. Lo voy a compilar y a correr. $100, $90 y $80. Se imprime lo que hay y este es el promedio. Podríamos comentar esto que ya sabemos que si lo toma, nos sirve únicamente como para depurar o debuguear, le llamamos, para estar mostrando los datos. 100, 90 y 80. Promedio es 90.
Y aquí entonces lo que hicimos es pedirle 3 calificaciones. Esto lo vamos a modificar para que el usuario ingrese cuántas quieres capturar, que sea menor que 10. Entonces, para hacerlo un poco más dinámico, tenemos capacidad para guardar descalificaciones. ¿Ok? Entonces vamos a pedirle al usuario que ingrese cuántas calificaciones quiere capturar. Entonces necesitamos una n, que va a ser el número de calificaciones. Para no ponerlo todo número de calificaciones, lo voy a dejar como n. Entonces vamos a preguntarle al usuario, antes de todo nuestro algoritmo, preguntarle cuántas calificaciones quiere capturar. Leemos esa cantidad y guardamos el valor en L. Si la cantidad de calificaciones es mayor que 10, pues no tenemos capacidad para guardar más de 10 calificaciones. Es decir, de 11 en adelante. Entonces, mostramos un mensaje que diga: no hay capacidad en memoria, por así decirlo, ¿no? Y terminamos la ejecución del main. Otra validación: si n es menor que 1, es decir, 0 menos 1, 0 pues no es una cantidad válida al menos, y menos 1 pues ni se diga, porque no hay posiciones negativas, si lo vemos también de esa manera. Entonces vamos a mostrar que diga valor, más bien cantidad no válida, y terminamos la ejecución del programa. Habíamos visto que también funciona con exit, algo así, ¿no? Como para terminar en cualquier punto nuestro programa, es decir, salir del otro n. Si no ocurre ninguna de esas opciones o validaciones, quiere decir que nuestra n está entre 1 y 10. Es decir, si tenemos esa capacidad para almacenar calificaciones. Entonces supongamos que n es igual a 5, pues nuestro while va a iterar hasta ese valor, hasta ese n. Entonces tenemos de manera fija al 3, ahí va n, para que itere a la n veces que el usuario va a capturar. Entonces tenemos el while que captura datos en un arreglo hasta el valor de n.
tenemos el otro while, que lo que hace es sumar las calificaciones. Y esto también va a tener que ir hasta n, porque capturamos n calificaciones y tenemos que sumar esas n calificaciones. Una vez sumadas, nuestro promedio va a ser el acumulador sobre esa cantidad de n calificaciones. Entonces, el caso base, por así decirlo, que el usuario nada más capture una calificación, pues nomás entra una vez al while de capturar, entra una vez al while que suma, nomás suma una calificación, y el promedio va a ser lo que sumó sobre una calificación. Probémoslo. Primero haciendo las validaciones o probando las validaciones que agregamos. Es decir, ¿cuántas calificaciones vas a capturar? No sé, 20. Ya me dice, no hay capacidad en memoria y termina la ejecución. ¿Cuántas calificaciones vas a capturar? 0. Es un valor no válido. Aquí, cantidad no válida. Entonces voy a ingresar. ¿Cuántas calificaciones vas a capturar? 2. Calificación 1, 70. Calificación 2, 75. El promedio es 72.50. Pruébenlo, dudas, preguntas, vamos a hacer más ejercicios de ciclos. Profe, lo voy a subir para acá. Se tenía que cambiar en el 23 a N, ¿verdad? En el 3AN, sí. O sea, tiene como objetos perdidos. ¿Cómo? Como objetos perdidos. ¿Objetos perdidos de aquí del salón? ¿Qué dejaste? ¿Uno negro? Sí. Ah, sí, me lo llevé, pero se me olvidó traerlo. Pero sí lo tengo en mi casa. Ah, sí. Sí, se me olvidó avisarles. Ah, Pero sí, ¿me acuerdas la próxima semana para traerlo? Sí, de hecho duró hasta la siguiente clase. Yo pensé que era de la clase que tengo a las 11. ¿Pero es de alguno de ustedes? mira. Ok. Haciendo otro ejemplo, ejercicio 3.
Y vamos a crear un arreglo de caracteres con máximo 100 caracteres para almacenar el nombre. Le pedimos al usuario que ingrese su nombre y lo vamos a capturar. Algo así. Es el triangulito. Este scanf lo que va a hacer es leer hasta que se encuentre el salto de línea, que es el enter. Y lo que vamos a hacer es nada más para verificar por ahora, es imprimir hola, %s, el nombre que escribiste. Entonces ahí lo que hace el scanf es leer la entrada e ir guardando en cada posición cada letra de nuestro nombre. ¿Okay? El scanf va ahí, tiene un ciclo que va a ir guardando esa información. Lo voy a compilar nada más para probar y ahorita vamos a hacer varias cosas con ese nombre capturado. SC, ejercicio 3. No lo capturó bien, entonces es sin el %C. Ahí está. Lo que vamos a hacer es iterar sobre ese arreglo para ir sacando cada carácter. Entonces lo que va a pasar, lo que pasa realmente, pongamos que este es mi arreglo. Yo escribiera y tenemos hasta 99 posiciones, que son 100 posiciones, ¿no? De 0 a 99. Entonces en cada posición hay una letra, o un carácter, o un dígito. Lo que vamos a hacer es un while para ir sacando cada carácter. ¿Cómo sé? Si yo escribo diferentes nombres, no sé cuánto es el tamaño de cada nombre. Yo sé que mi arreglo es de 100 elementos, pero nunca, la gran mayoría de las veces, nunca van a ser 100 elementos. Puede que el nombre esté más corto. Lo que hace el scanf es que al final de que se capturó todo, pone un diagonal 0.
Aquí un 0 diagonal 0, que significa que aquí hay un valor de 0, es decir, un fin de cadena se lo llama. Fin de cadena. Eso lo hace automáticamente el escáner para saber que desde aquí ya no hay más caracteres por leer, o ya no hay información. Aunque tengamos más espacio para guardar, ya es información no válida, que no forma parte del nombre capital. Entonces lo que vamos a hacer es iterar sobre el arreglo e ir imprimiendo cada letra, cada dígito, lo que hay ahí guardado, hasta que lleguemos al fin de cadena. ¿Ok? Entonces, vamos haciendo ese ciclo. Después del print de hola, el nombre que se escribió, vamos a ir sacando cada carácter. Entonces, vamos a necesitar un contador de posiciones, que va a ser i. El i para hacer referencia al índice de cada posición del arreglo nombre. Entonces, mientras lo vamos a ciclar y vamos a ir sacando cada carácter. Necesitamos leer el carácter, entonces necesitamos un char que represente el carácter que vamos a ir sacando del arreglo. Entonces C va a ser igual al carácter que está en la posición I, que en la primera corrida sería el de la posición 0. Si yo escribí mi nombre, pues me va a retornar este valor de la M mayúscula. Y la vamos a imprimir. La vamos a imprimir el valor en carácter y podemos imprimirlo en valor entero, que es su representación en ASCII. Si recuerdan, cada letra, cada dígito, cada carácter tiene su representación en valor carácter y numérico. Y le vamos a dar un salto de línea. ¿Y por qué 2C? Porque la primera C es para imprimir el carácter real, que sería la M, y la segunda C es para imprimir esa M en valor numérico, cuál es el valor en decimal, ¿no? Su representación. Después incrementamos nuestro contador de posiciones para que salte a la siguiente posición y obtener el siguiente carácter. En algún momento tenemos que detener ese ciclo porque lo tenemos pues ciclado. Y hasta dónde vamos a terminar, pues vamos a poner una condición. If, si el carácter que leímos es S diagonal 0, ya terminamos el ciclo porque ya no hay información válida, ¿no? Entonces, si llegamos al fin de cadena, pruébenlo, nos debería imprimir como una tablita el nombre, la letra de cada nombre, ¿no? Sobre todo el nombre que escribimos. Entonces voy a compilar de nuevo. Ya está, cada letra y su valor en ASCII, ¿no? Y al final ven un 0, como si fuera basura. Porque nuestra condición está desfasada. Este if está después de que imprima el valor. Entonces, este print lo tenemos que bajar después de la condición para que no nos imprima el fin de cadena. Esto que está aquí es el fin de cadena. Este 0 que ven es el valor que tiene el fin de cadena, que es 0. Y es un carácter no imprimible, por eso no se ve ahí el carácter. Entonces, este if... Eso es como cuando dice que ya la computadora rellena con ceros, ya por eso lo cortan. Así es. Entonces, el if va después de leer. Es decir,
Si ya leemos este que está aquí y coincide con el fin de cadena, pues tronamos el break para que ya no imprima esa información no válida. Ya está, ¿no? Si ven, el espacio no es, se imprime, pero es el valor 32, ¿no? El espacio, el space que ponemos, ¿no? Y ya no aparece ese 0 que era el fin de cadena que se mostraba previamente. Profesor, hace algo raro. Baja. Aquí es la posición de ahí, te faltó el... Entonces siempre está leyendo la posición 1. No has declarado C. Yo declaré C después de declarar I. Dice que la fecha clara. Pero, profe, y después del nombre en el paréntesis, el cuadrado, se ponía triangulito. ¿Qué? En el scan, donde lo guardamos. Esta es como el formato para decirle al scan, lee todo hasta que te encuentres el diagonal N. El diagonal N es el enter. Entonces vas todo lo que captures hasta que le des enter ahí. Ahí termina de leer datos. Entonces, usando esto vamos a hacer un algoritmo para buscar o contar las veces que se repite una letra. Vamos a pedir al usuario que ingrese una letra y vamos a buscar cuántas veces se repite esa letra en el nombre que capturamos o en la frase que capturemos. ¿Okay? Entonces, dentro del while vamos a estar checando cada carácter. Si coincide con el carácter que el usuario quiere buscar, por ejemplo, yo quiero buscar cuántas veces se repite la E en el nombre que yo escribí. Cuando se encuentre la E, vamos a sumar un contador. Ya encontramos uno, ya encontramos otra letra que coincida. Entonces, tenemos el mensaje de escribe tu nombre, imprime el hola y vamos a necesitar el carácter. Debo poner carácter más sencillo, letra a buscar. Y vamos a crear un contador de letras.
Es decir, las letras que hemos encontrado que coinciden con la letra a buscar. Entonces, escribe tu nombre, imprime el nombre, capturamos, escribe la letra a buscar y guardamos ese carácter en nuestra variable letra a buscar. Pues como es un carácter, va a ser cualquier letra del abecedario, minúscula o mayúscula. Y nuestro contador de letras lo vamos a comenzar en 0, porque al inicio no hemos encontrado ninguna letra. ¿Okay? Entonces lo seteamos a 0. Entonces el while, que es el que saca cada carácter y lo imprime, vamos a meter otra condición. Voy a comentar esto. Ya no quiero que imprima, sino más que nada quiero que valide. Si el carácter que sacamos es igual a la letra a buscar, entonces nuestro contador de letras lo incrementamos en 1. Con más se incrementa en 1. Entonces, si yo quiero o pedí buscar la letra E, cuando llegue aquí el while con el carácter, coincide con la letra a buscar, y incremento mi carácter, mi contador en 1. Y mi nombre o todo mi apellido, la siguiente letra es la de Boites. Entonces, hasta que llegue a estas letras, voy otra vez a incrementar y me tendré que imprimir 2 letras E al final del while. Entonces, fuera del while, vamos a imprimir la cantidad de veces. La letra %C que el usuario ingresó está repetida una cierta cantidad de veces. Entonces, la letra a buscar está repetida el contador de letras que tenemos. Le voy a dar aquí Enter como para que quede en la siguiente línea. Entonces, ustedes lo pueden dejar en una sola línea. La letra E está repetida en mi caso sería 2 veces. La E de Michelle y la E de Boites. Si quisiera buscar Z en mi nombre que no lo tiene en ningún lado, pues imprimiría la letra Z, está repetida 0 veces, falta ponerlo. Escriba la letra buscar. Aquí se saltó. Dejen verse aquí con un espacio, se queda. Está repetida la letra E. Dejen ponerle, aquí va un espacio. Y se preguntarán por qué va un espacio. Porque en el scanf que tenemos acá arriba, lee hasta que se encuentre el diagonal N. Ese diagonal N que es el Enter se queda en el buffer de entrada. Entonces cuando intentamos otra vez utilizar el scanf lee el Enter, por eso se salta. Entonces al ponerle este espacio, elimina ese diagonal N que tenemos ahí todavía sin leer, por así decirlo. Eso únicamente ocurre cuando leemos cadena de caracteres.
¿Todo? ¿Duda? Cuando Es que yo le puse. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? Para pasar a otro ciclo. Vamos creando ejercicio 4. Punto C. Creamos la estructura. Y vamos a ver el for, el while. Vimos que tiene una comparación, que mientras se cumpla esa condición, se va a repetir n cantidad de veces, ¿no? De acuerdo a la condición. Y vimos que tiene un contador que va a ir incrementando, como ir pasando varias veces, si lo vemos en el caso del arreglo, a la siguiente posición. El for ya contiene esos tres valores: nuestra variable de arranque, nuestra comparación y nuestro incremento. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un for que dentro podemos definir nuestra variable contador separado por comas. Son tres valores. El for consta de tres valores o de tres parámetros: variable de arranque, nuestra comparación, hasta cuántas veces se va a repetir, quiero que se repita 10 veces, y el tercer parámetro es cómo va a incrementar. Casi la mayoría de las veces siempre es i más más, la tercera parte. Entonces, ese for, si lo imprimimos, el valor de i, al inicio lo que hace el for es, ok, voy a crear la variable i con el valor de 0. Ese valor es menor o se cumple esta condición. Si se cumple, hago lo que está dentro. Ya que termina el for, incrementa. A la segunda iteración, ya no vuelve a crear la variable, simplemente se queda evaluando la comparación. Si se cumple, entro y después incremento. Si se cumple, incremento. Hasta que ya no se cumpla la condición.
Se puede decir que es como más sencillo porque ya incluye todo lo que necesitamos. Entonces, si lo corremos, pues va a ser lo que hemos hecho en el while, repetirlo, en este caso, n cantidad de veces, que son 10 veces. Entonces, ejercicio 4.c. No le puse la variable imprimir, que es i. Está del 0 al 9, es decir, entró 10 veces. Si queremos que nos imprima el 10, pues le ponemos menor o igual, que llegue al 10 y que imprima el 10, y ya sería repetirse 11 veces, porque empezamos desde 0. Si lo volvemos a compilar, ahí lo tenemos del 0 al 10. Entonces, si queremos que nos imprima la tabla ASCII que ya habíamos impreso, sabemos que los valores imprimibles empiezan desde el valor 32. El 32 es el space, el espacio, y de ahí empiezan los caracteres. Y lo vamos a repetir hasta que llegue a 127. ¿Y qué vamos a imprimir? Vamos a mostrar el carácter y el valor numérico. Entonces, ¿dónde está? Están en el valor de i. Entonces, comenzamos desde el 32. Va a iterar hasta que llegue a 127 y va a ir incrementando de 1 en 1. Entonces, si lo compilamos, ahí tenemos nuestra tabla, ¿no? Desde el 32, que es el space que está ahí, hasta el 127, que es un carácter no imprimible porque no me imprime nada. Entonces lo voy a quitar el menor igual. 126 es lo que tiene la ñ. Entonces todo lo que hemos visto es incremental. Empieza de un valor pequeño a uno grande. Entonces va incrementando de uno en uno. Lo que vamos a hacer ahorita es el mismo for. Ok, nos imprima la misma tabla, pero de manera inversa. Que empiece desde el 126, que termina hasta el 32. Entonces, ahora de ir incrementando, vamos a ir decrementando. De un valor mayor a un valor menor. Entonces, nuestro for va a empezar en 126, que es como mi último carácter imprimible. Y si ven, aquí estoy declarando otra vez i. Esta i que declaramos dentro del for es local, se le llama local porque únicamente existe dentro del for. ¿Sí? Entonces, si la definimos ahí, únicamente va a ser dentro de ese for. Entonces, esa i que va a ir decrementando mientras sea mayor igual a 32, que es el space, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir decrementando. Menos menos lo que hace es restarle 1. Irle restando 1. Y me voy a copiar este prim, f, que es el mismo. Imprimir el valor en carácter y el valor numérico. Entonces vamos a ver desde el 126 hasta el 32. Entonces, el primer for podemos decir que es incremental y el segundo for es decremental, ¿no? Ejercicio 4. Pues aquí lo tenemos, 126, 125, 124, va decrementando hasta llegar a 32.
Vamos haciendo ejercicio 5, porque este for ya lo hicimos con el while. Este for decremental no lo hemos hecho con un while, para que vean que se puede hacer utilizar el while sin ningún problema. Entonces, ejercicio 5. Punto C. Entonces el while vimos que tiene una parte de comparador, ¿no?, para validar una condición. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos nuestro contador, que va a comenzar en 126, el tope, por así decirlo. Mientras esa i sea mayor o igual a 32, ¿qué vamos a hacer? Pues imprimir el carácter y su valor numérico. En la primer corrida, que i vale 126, pues si se cumple esto, 126 es mayor o igual que 32, nos imprime el valor 126, y ya vimos que es el de la n. Una vez que se imprimió, ¿qué tenemos que hacer? Decrementar. Entonces, así como está el i más más, ya vimos que está el i menos menos, que esto es igual a restarle menos 1 ahí. Entonces va decrementando, 126 menos 1, 125, se sigue cumpliendo, se imprime el 125 hasta que llega al 32. 32 es mayor o igual que 32, cumple, imprime y se resta. Queda el 31, 31 es mayor o igual que 32, pues ya no está el ciclo. Va, si ven, pues son como más líneas de código, a veces el for es más compacto. Con 2 líneas de código en el for tenemos lo mismo que tenemos aquí con 5 líneas. Entonces depende hasta de gustos también, pues, ¿no? Entonces ahí ya más bien es a gusto, profe, ¿verdad? Sí, ajá, como lo quieras usar. Vamos haciendo lo que hicimos del arreglo, pero con for. Y vamos a ver un par de cosas nuevas. Entonces, ejercicio 6, ya sería casi el último. Creamos nuestro arreglo de 100 para capturar un nombre. Lo capturamos. Ya, como lo hicimos previamente, pues hicimos un while que comienza desde 0 hasta que se encuentra el fin de cadena, clonamos ese ciclo, ese while. Vamos a utilizar una biblioteca. Después del stdio, vamos a incluir string.h, que vienen varias funciones para usar cadenas de caracteres. Y una de ellas es una función que nos dice cuántos
es el tamaño del nombre. Ya no necesitamos como crear ese while. Entonces tendremos algo así. Con un for, que sabemos que los arreglos comienzan en 0, vamos a iterar hasta la cantidad o el tamaño de elementos que tiene nombre, que vamos a incrementar. ¿Qué significa strlen? La longitud de la cadena o el tamaño de la cadena. Entonces, esa función le enviamos nuestra cadena de caracteres y nos dice cuántos elementos o cuántos caracteres hay en la cadena. ¿Okay? Entonces, ahí ya podemos ver un poco como más, pues no sé si decirlo estético. Vamos a iterar hasta la cantidad de elementos que tenga nuestra cadena de nombre o la cantidad de caracteres que tenga nombre. ¿Qué vamos a hacer? Pues imprimir. De hecho ya lo tenemos por acá. Podemos hacerlo así. Imprimir cada carácter. Diagonal N. ¿Y dónde está ese carácter? El nombre en la posición I tiene un carácter que vamos a ir sacando. Entonces ahí nos podemos ahorrar el asignar una variable, simplemente si no vamos a, en este caso, a hacer algo con ese valor, no hay necesidad de sacarlo. Lo voy a compilar. Es el ejercicio 6. Ya está, ¿no? Es que te cuento que strlen es una librería que está en otro punto H. String.h. ¿Dudas, preguntas con el for? La próxima semana vamos a seguir igual practicando con los ciclos y vamos a empezar a ver funciones. Estas funciones, por ejemplo, strlen, el scanf y print son funciones que ya vienen en el lenguaje. Entonces ahora lo que vamos a hacer nosotros es crear nuestras propias funciones. ¿Qué ventajas tienen las funciones? Una de ellas es utilizar código. Si tenemos varios códigos que se repiten, podemos crear una función para llamarla desde cualquier parte de nuestro código o crear nuestras propias bibliotecas donde tengamos implementado, por así decirlo, en un punto H, las funciones para calcular el área de diferentes figuras y nada más mandarlas llamar pues, en un menú o en otro contexto o otro programa que hagamos, ¿no? Entonces, ¿su tarea cuál va a ser? Va a ser, utilizando un for, buscar en un arreglo de enteros cuántas veces se repite un entero que ustedes escriban. Así como nosotros hicimos para buscar un carácter, una cadena de caracteres,
ustedes van a crear un arreglo de tamaño 10, de tipo entero, y van a llenar esos 10 elementos con un for. Aleatorio, ustedes escriben los que quieran, y después le preguntan al usuario, ¿qué número quieres buscar? Entonces, el 2, entonces cuentan cuántos 2 hay dentro de esos elementos que ustedes capturaron que están dentro de un arreglo. Prácticamente lo que hicimos con las letras, con el nombre, pero ahora con enteros, pero utilizando un for en lugar de un while, exactamente. Pues van a hacer un for para meter los 10 enteros en el arreglo, piden al usuario qué número quieres buscar, capturan el número y con otro for van pasando por cada posición y donde coincida el número que el usuario escribió para buscar, incrementan su contador. Para el final de ese for, es decir, el número 1 está tantas veces en el arreglo. ¿Ok? Igual yo se los redacto ahí en el Classroom, pero esa es su actividad para realizar. Dudas, preguntas. Va, entonces nombro lista, termino la grabación y sería todo.